Cuando el Señor llegó a mi vida a los 24 años, yo era un empresario, tenía a varios primos y vecinos contratados. Entonces un joven de 24 años ya era empresario y tenía a su mando varios empleados, ¿no? Y había uno que es mi primo, que ahora está muy adinerado, tiene bastante dinero. Yo no lo tengo, gracias a Dios. ¿Por qué gracias a Dios? Bueno, porque no me falta nada ni me sobra nada. Pero soy feliz porque cuando más tenía, vivía una vida de amargado, bebiendo cerveza. Me iba a las ferias a entretenerme. Tenía un vacío muy grande en mi vida. No lo sabía hasta que llegué al Evangelio. Entonces mi primo, cuando yo me convertí, me dijo, y ahora tú vas a dar diezmo. Me dijo así. Entonces vendí mi empresa. Aquel entonces eran como $35,000 a razón de esta fecha. Diezmar de $35,000 o de $30,000 son como $3,000. Es bastante. Yo recuerdo que mi hermano pastor, cuando recibió mi diezmo, se puso muy contento, se compró una Biblia nueva y terminó de arreglar su casa. Era bastante dinero, mi hermano pastor. Mi primo que era para ese momento mi empleado y el que estaba bien era yo. Él ahora tiene mucha plata, tiene vacas, materas, supermercados. Y me dijo, te van a lavar el cerebro, me dijo. Yo le dije, bueno, no solamente el cerebro, sino también el cuerpo. Aunque soy profesor de carrera, en Venezuela no se gana nada, menos de $20. Y soy técnico, especialista, también trabajo como eso. No me sobra ni me falta nada, no tengo riquezas, estoy bastante estrecho, pero tengo algo que yo estoy seguro que mi primo no tiene, que es la paz, la tranquilidad. Ya creo que él ya la han operado del corazón, más joven que yo, porque la tacañería, la idolatría produce amargura. Nosotros somos felices diezmando y ofrendando porque sabemos que con eso vamos a conquistar almas para Cristo. Gracias a Dios, la Iglesia Alianza Cristiana ha financiado el proyecto de niños de la calle durante 30 años. Cuando yo dejo este video, muchos pueden testificar de eso. Todo mi sector sabe eso. Todo mi sector sabe que el pastor Efimio ha recogido jóvenes que si no se hubiesen recogido a través del diezmo y la ofrenda de mi persona y de otras personas, muy pocas, porque la tacañería también está en la iglesia. La tacañería que es avaricia e idolatría. Jesucristo en el Sermón del Monte dice que no podemos amar a dos señores. La iglesia de Jerusalén lo comprendió hasta tal punto que no daba diezmo, lo daba todo. Bernabé vendió, menos mal que vendió toda la hacienda, la puso en las manos de los apóstoles y allí se financió las viudas de los gentiles y de los judíos. Tremenda obra del Señor. No se diezmaba, se daba todo para ese momento. Y tristemente el que no dio eso, lo perdió todo. Porque ya en el año 70, después de 40 años del mensaje de Jesús, después de 40 años, los cristianos que se quedaron allí, desgraciadamente por desobedientes, porque Jesús dijo que tenían que irse de allí, lo perdieron todo. Gracias a Dios no perdieron la vida. No perdieron la vida porque cuando sitiaron a Jerusalén, hubo un fallo en el sitio y los judíos ganaron la batalla, en un sentido, y entonces los cristianos que estaban en Jerusalén tuvieron oportunidad de irse a Berea. Se fueron. Después vino un emperador más terrible, más sanguinario, llamado Tito, y volvió a sitiar Jerusalén. Dice la historia que los que quedaron allí, los judíos, que ya no había ningún cristiano porque se fueron, pero esos cristianos que no vendieron todo, como Bernabé, lo perdieron todo, tuvieron que salir corriendo y se fueron. Reza la historia que ningún cristiano murió en el sitio que se le hizo a Jerusalén. Llegó a ser tan terrible ese sitio a través de Tito que practicaron canibalismo.
canibalismo. Las personas idólatras al dinero practican canibalismo en su hogar, en su familia. Vi tu perfil, no tienes ningún mensaje hacia Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Mamá murió a los 73 años, una tremenda mujer evangélica. Ella fue una de las que me enseñó a respetar a Dios, a honrar a Dios. Ella fue la primera católica que se convirtió a Cristo de mi familia, porque le dolía la cabeza y caía en neurosis, en neuritis por meses, y los médicos no le dan muchos días de vida, mucho tiempo de vida. Llegó al Señor y el gozo del Señor fue su fortaleza y duró 20 años más. Dios sanó a mamá a través de una campaña evangelística de una mujer evangelista llamada Carmen Ferrer. Ella se sanó del cerebro, algo que habíamos gastado muchísimo dinero, habíamos ido para muchas partes, mamá había hecho de todo, pero Dios la sanó. Entonces ella fue la que me enseñó a mí, esa gran mujer, mi bella y hermosa madre. Ella llevaba su sobrecito a diezmar y a la ofrenda, ¿no? Qué bonito es cuando una madre enseña a su hijo. Y ya yo era un hombre de 24 años, pero ella fue una punta de lanza para que yo dejara la bebida, de ser infiel. Tenía a mi esposa, pero no me interesaba no serle fiel a mi esposa. Era un corrupto de entendimiento. Viendo el ejemplo de mi madre, de mis hermanas, me convertí. Entonces mi madre usaba un refrán, como tú allí yo no te veo nada de Dios, no veo ningún mensajito de Dios, puras casas allí, parece que trabajas en bienes raíces, muchas casas bonitas allí. Entonces mi madre decía así, ella era analfabeta y aprendió a leer a los 70 años, porque su padre machista no quiso que ella estudiara. Entonces, para aquel momento decía que el que estudiaba se corrompía. Mi madre decía así, pero me enseñó unas lecciones de vida tremendas. Yo soy profesor de educación para el trabajo, gracias a mi madre. Mi madre me formó trabajólico. Ahora soy profesor de educación para el trabajo en las escuelas técnicas. Porque soy tecnólogo y profesor tecnólogo. Mamá decía así, ¿qué sabe el burro de caramelo si lo que come es paja? Y con todo respeto, el burro es bueno que come paja, porque si come caramelo se muere. Porque necesita el pasto rumiar para su salvación, igual que las vacas. Cuando no rumea se enferma. Entonces no estoy ofendiendo al burro. El burro tiene que comer paja. Y el caramelo, hoy por hoy se ha comprobado que es una sustancia peligrosa para nuestra salud. Pero vuelvo al principio. ¿Qué sabe el burro de caramelo si lo que come es paja? Si tú no lees la Biblia, ¿cómo sabes si el diezmo, si yo estoy defendiendo el diezmo o no? Yo estoy defendiendo es la verdad. Abraham diezmó antes de la ley enseñó a diezmar, Malaquías enseñó a diezmar, Jesucristo y los apóstoles en ningún momento dijeron que ya no se diezmaba. Más bien Pablo enseñó que ya no se debía de hacer circuncisión y nunca se metió con el diezmo, porque el diezmo estaba vigente, los judíos lo practicaban, ¿verdad? En Hebreos capítulo 7 dice, los diezmos se le entregan a los hombres en la tierra, y con eso hacemos el trabajo para que los seres humanos conozcan a Jesucristo. Esos niños que se recogieron con el diezmo y la ofrenda de la iglesia, y todavía estamos financiando eso, van a dejar de practicar canibalismo, porque las personas idólatras del dinero se convierten en caníbales entre ellos mismos, y cuando se mueren sus familiares, eso se agarran de una manera, porque son idólatras al dinero, y los idólatras serán pasados a un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Te guste o no te guste, las personas o pagan diezmo y ofrenda o recogen ofrendas cada primer día de la semana, que es lo que enseñaba la iglesia primitiva. Pero la costumbre, la tradición, la prosecución y el continuismo enseña que el diezmo es de Dios y hay que practicarlo. Se practicó en el Antiguo Testamento y nunca se dijo en el Nuevo Testamento que no había que practicarlo. Por tal razón, o vendes todo como Bernabé para que no practiques canibalismo con tu familia, o pagas diezmo y ofrenda. Sí defiendo el diezmo, porque es para tu salvación. Los tacaños idólatras se van a quemar en el infierno.